vulnerables para la igualdad de género, de educación, de derechos humanos y de estudios legislativos segunda, para su análisis y dictamen correspondiente. Se les hace notar a las comisiones dictaminadoras que el artículo 138 de la Ley Orgánica en su inciso B asigna un plazo máximo de 15 días naturales para que la Cámara discuta y resuelva este proyecto. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que informa que en su 7ª reunión ordinaria se aprobaron los siguientes acuerdos. 1, por el que se aceptó la solicitud de separación del cargo como titular del canal de televisión del Congreso a la licenciada Leticia Araceli Salas Torres. Y otro por el que se aprobó la propuesta del ciudadano David Ruiz Asensio como encargado del despacho de la Dirección General del Canal del Congreso. Remítase a las juntas de coordinación política y a las mesas directivas de las cámaras del Congreso de la Unión. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron 2 oficios del Congreso del Estado de Guerrero, con los que remite los siguientes decretos. 1, por el que se concede licencia al ciudadano Ángel Eladio Aguirre Rivero para separarse del cargo y funciones de gobernador del Estado de Guerrero. Y otro por el que se designa y nombra al ciudadano Salvador Rogelio Ortega Martínez como gobernador del Estado de Guerrero. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. En el apartado de iniciativas se concede el uso de la tribuna a la senadora Hilda Estela Flores Escalera para presentar a nombre propio y de diversas senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de decreto por el que se reforma la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Tiene usted el uso de la palabra, distinguida senadora. Gracias, estimado presidente. Muy buenos días a todas y a todos, estimados compañeros y compañeras senadoras. Quiero en este momento presentar esta iniciativa que me parece pertinente, que justo ahora que una delegación mexicana ha estado en Ginebra dando cuenta de los avances que tiene nuestro país en relación a la Convención de Personas con Discapacidad, pues conociendo los detalles de este encuentro y las observaciones que se hicieron al Estado mexicano, pues justamente estemos contribuyendo al respeto irrestricto de los derechos de las personas con discapacidad y especialmente en este rubro de personas indígenas. De acuerdo a cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, hay en México 15.7 millones de personas consideradas indígenas. La encuesta nacional sobre discriminación en México 2010 señala que 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos manifiestan que no han sido respetados sus derechos por motivo de sus costumbres o su cultura, por su acento al hablar, por su color de piel, por provenir de otro lugar, por su educación, por su religión o por su forma de vestir. El trato desigual al cual se enfrenta este sector poblacional se agudiza con la discriminación multifactorial que viven las personas indígenas con discapacidad, quienes además afrontan diversas barreras sociales y de desigualdad. Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, publicado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial en 2011, se estima que el 15% de la población mundial vive con alguna discapacidad, de los cuales alrededor de 54 millones son personas indígenas con discapacidad. En América Latina, diversas estadísticas de que se dispone sobre Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Uruguay muestran que la tasa de discapacidad es mayor entre las personas indígenas, por razones tales como los niveles más altos de pobreza o una mayor exposición a la degradación ambiental.
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los estados parte adoptarán medidas eficaces y especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales, prestando especial atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas indígenas con discapacidad. Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresa la necesidad de tomar acciones necesarias para promover y proteger los derechos de las personas indígenas con discapacidad, basadas en la discriminación multifactorial de la que son objetos. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha manifestado su preocupación de las condiciones a las que se enfrentan las personas indígenas con discapacidad en México, señalando que se deben fortalecer las medidas tendientes a fortalecer las acciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes indígenas con discapacidad. Es urgente poner especial atención en el escaso acceso a la justicia de personas con discapacidad de comunidades indígenas. Mujeres y niñas con discapacidad, especialmente indígenas, son frecuentemente víctimas de la violencia y el abuso. Existe una mayor discriminación hacia las personas indígenas con discapacidad en el acceso al mercado laboral. Es necesario redoblar esfuerzos para incluir en las políticas de desarrollo a las personas indígenas con discapacidad con enfoque comunitario y rural. Hay que establecer medidas especiales a favor de las personas mayores indígenas con discapacidad en situación de abandono y pobreza extrema. Senadoras y senadores, es en virtud de lo expuesto, entendiendo la necesidad de cumplir con las observaciones internacionales en la materia de derechos humanos, pero más aún la importancia de promover la protección de los derechos de las personas indígenas con discapacidad en virtud de la discriminación multifactorial y condiciones adversas a las que se enfrentan. Que quienes presentamos esta iniciativa proponemos pues establecer que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas contemple el enfoque de inclusión en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto e igualdad de oportunidades a favor de las personas indígenas con discapacidad. Por su atención, pero muy especialmente, estimadas compañeras y compañeros, por su apoyo, muchas gracias. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos.